Hola a todos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson. En este video vamos a hablar acerca del teorema de Pitágoras. Recordemos que Pitágoras es un filósofo matemático griego, quien vivió alrededor de 569 a 495 a.C. Pitágoras fue quien fundó la escuela pitagórica, donde se demostró de manera formal el uso de este conocido teorema de Pitágoras. De acuerdo a escritos antiguos, se dice que este teorema ya se utilizaba desde tiempos anteriores a Pitágoras. Sin embargo, fue gracias a este personaje que se popularizó este teorema. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos indica de que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora vamos a pasar a explicar lo que indica este teorema. En la primera parte del teorema se menciona a un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de sus ángulos es de 90 grados. En el triángulo que observamos acá, podemos notar que los vértices están nombrados con letras mayúsculas. Vértice A, B, C. Y en cada vértice se encuentran los ángulos que se forman por dos de los lados del triángulo: ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. Notemos que el ángulo gamma está representado por un cuadrado que corresponde al vértice C, y es este el que tiene 90 grados. Muy bien, hasta aquí habríamos entendido lo que es un triángulo rectángulo. Volvemos a repetir que es un triángulo en el cual uno de sus ángulos es de 90 grados y por ende los dos ángulos son menores a 90 grados, es decir, ángulos agudos. Ahora bien, dentro del teorema se mencionan dos nombres que necesitamos definirlos. Uno es la hipotenusa y otro es el cateto. Pues bien, en nuestro triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, al ángulo recto, se llama hipotenusa. Es decir, en este triángulo, el lado C, que es opuesto al vértice C, sería la hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Entonces, en este triángulo, el lado C, que es el lado más largo, es la hipotenusa, y los catetos son correspondientemente el cateto A y el cateto B. Se acostumbra a nombrar con la letra C a la hipotenusa de los triángulos rectángulos y a los catetos con A y B, de manera indiferente. Ahora bien, veamos nuevamente el teorema. Nos indica que en un triángulo rectángulo, que lo tenemos acá, el cuadrado de la hipotenusa, acá tenemos la hipotenusa, nos indica que si nosotros formamos un cuadrado acá, de lado C o de longitud C, ese cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el área de ese cuadrado será a la suma de los cuadrados que vayamos a formar con cada cateto. Es decir, que como vemos en el ejemplo de la figura, acá tenemos el triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos es de 90 grados. El ángulo de 90 grados está formado por los catetos del lado 3 y 4. Y opuesto al ángulo de 90 grados se encuentra la hipotenusa, que en este triángulo mide 5 unidades. Entonces, si nosotros formamos un cuadrado con la hipotenusa, es decir, de longitud 5 a todos los lados, acá también 5, acá 5 y acá 5, obtendremos un cuadrado con un área de 25 unidades cuadradas. Entonces, este cuadrado vendría a ser el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, vamos a pasar a los catetos. De igual manera, formamos un cuadrado con el valor del cateto 4
a todos los lados y obtenemos un área de 16 unidades cuadradas. En el otro cateto, que tiene un valor de 3, de igual manera formamos un cuadrado de 3 unidades a cada lado y nos dará un área de 9 unidades cuadradas. Y como podemos ver, lo que nos dice el teorema de Pitágoras se cumple. Vamos a revisar. El cuadrado de la hipotenusa, que en este caso el cuadrado tiene 25 unidades cuadradas, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Es decir, 16 más 9 nos dan 25. Escrito en forma analítica, este teorema sería de la siguiente manera. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa que está nombrado como C, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de A y B. Entonces, este sería el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y para qué nos sirve este teorema de Pitágoras? Nos sirve para encontrar la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, que si queremos encontrar el valor de la hipotenusa, el valor de C, lo único que tenemos que hacer es despejar C y tendríamos la siguiente fórmula. C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, con esta fórmula encontramos el valor de la hipotenusa, que sería nuestra primera fórmula. Ahora bien, si quisiéramos encontrar el valor de los catetos, lo que tenemos que hacer es despejar el valor respectivo al cateto que queremos encontrar, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Copiamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá vamos a despejar para el valor de A, entonces vamos a hacer transposición de miembros y vamos a indicar A al cuadrado más B al cuadrado. Pasamos todo al primer miembro, igual, y C al cuadrado pasamos al segundo miembro. Como queremos despejar A, B al cuadrado que está sumando pasa al segundo miembro a restar. Y tendríamos A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Ahora terminamos de despejar. La potencia pasa al segundo miembro como la operación inversa, que es la raíz cuadrada. Y tendríamos A va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Esta sería la fórmula para encontrar el cateto A. Vamos a poner número 2. Ahora vamos a despejar B para encontrar el otro cateto. Nuevamente copiamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hacemos transposición de miembros y vamos a indicar A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. En esta ocasión vamos a despejar B. Entonces B se queda en el primer miembro, C al cuadrado se mantiene y A al cuadrado, que está sumando a B al cuadrado, pasa al segundo miembro con la operación inversa, menos A
al cuadrado. Ahora despejamos b y tendríamos b es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Y esta sería nuestra tercera fórmula para encontrar el otro cateto. Ahora vamos a pasar a utilizar estas fórmulas en la resolución de ejercicios para hallar el lado que falta de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a pasar a la resolución de ejercicios. La consigna indica: en el siguiente triángulo rectángulo hallar el lado que falta. Tenemos el lado A, que vale 15 unidades, el lado B, que vale 9 unidades. Ambos lados conocidos son los catetos. Nos falta hallar la hipotenusa, que es el lado C. Primeramente recordemos el teorema de Pitágoras, que indica: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y del teorema de Pitágoras hemos despejado tres fórmulas que nos va a servir para encontrar la hipotenusa y los dos catetos. La primera fórmula es para la hipotenusa, que indica c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. La segunda fórmula es para hallar el cateto a, y esto es: a es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Y la última fórmula es para hallar el cateto b. B es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Y estas son nuestras tres fórmulas. Ahora bien, para hallar la hipotenusa necesitamos utilizar la primera fórmula. Entonces copiamos acá: c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazando valores, tenemos c es igual a la raíz cuadrada de a, que vale 15. Entonces, 15 al cuadrado más b, que vale 9, 9 al cuadrado. Resolviendo esto tenemos c es igual a la raíz cuadrada de, podemos utilizar nuestra calculadora, 15 al cuadrado es igual a 255. Más 9 por 9, 81. C entonces es igual a la raíz cuadrada de 336. Y la raíz cuadrada de 336 es igual a, número irracional, 18,3303. Entonces C vale 18,3303, que es un número irracional. Y de esta forma hemos hallado el valor de la hipotenusa C, que es igual
a 18.3303, etc. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este ejercicio, esta vez se conoce la hipotenusa, que tiene un valor de 10, el cateto B, que tiene un valor de 8, lo que nos falta encontrar es el cateto A, que desconocemos su valor. Entonces vamos a utilizar la segunda fórmula, que es para hallar el cateto A. Copiamos la fórmula e indicamos A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Reemplazando valores, tenemos A es igual a la raíz cuadrada de C, que vale 10, al cuadrado menos B, que vale 8, al cuadrado. Entonces tenemos A, que es igual a la raíz cuadrada, 10 por 10, 100, menos 8 por 8, 64. A entonces es igual a la raíz cuadrada, 100 menos 64, 36. Entonces A es igual, raíz cuadrada de 36 es 6. Y este sería el resultado. Por lo tanto, el cateto A tiene un valor de 6 unidades. Pasamos al siguiente ejercicio. En este triángulo, los lados conocidos son la hipotenusa, que tiene valor de 13, el cateto A, que tiene valor de 12, y nos falta encontrar el lado B. Entonces, vamos a utilizar la tercera fórmula. Para ello, copiamos la fórmula. B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Reemplazamos valores. B es igual a la raíz cuadrada, C, que vale 13, al cuadrado menos A, que vale 12, al cuadrado. B entonces es igual a 13 al cuadrado es igual a 169. Menos 12 al cuadrado es igual a 144. B es igual a raíz cuadrada de 169 menos 144, que nos da igual a 25. Por lo tanto, B es igual a raíz cuadrada de 25, que sería 5, porque 5 por 5 es 25. Ese sería nuestro resultado. Por lo tanto, el cateto B tiene un valor de 5 unidades. Como siguiente ejemplo, la consigna nos indica ubicar los siguientes números irracionales en la recta numérica aplicando el teorema de Pitágoras. Y estos números son raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 6. Entonces, vamos a empezar por la raíz cuadrada de 2. Como observamos en la imagen,
hemos formado un triángulo rectángulo con distancia de cateto 1 y 1. Es decir, ambos catetos son de distancia 1. Y recordando el teorema de Pitágoras, nos indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, este sería el cateto A y este sería el cateto B. Y tendríamos la hipotenusa. Y tomando el teorema de Pitágoras, vamos a hallar la distancia de la hipotenusa. Entonces, copiamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazando, c al cuadrado va a ser igual a vale 1 al cuadrado más b también vale 1 al cuadrado. Luego tenemos c al cuadrado es igual 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1. C al cuadrado es igual 1 más 1, 2. Por lo tanto, C o la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 2. Es decir, que la hipotenusa de este triángulo, C, tendría una longitud de raíz cuadrada de 2, que es el número irracional que queremos ubicar. Pues entonces, con la ayuda de un compás, medimos esta distancia y trasladamos a la recta numérica, que es 1.4. Exactamente podemos verificar con la calculadora. Raíz cuadrada de 2 es igual a 1.414213, etc. Entonces, como podemos ver, ¿no? 1.4 y un poquito más. Esa sería la ubicación de la raíz cuadrada de 2. Pasamos al siguiente número irracional. Ahora vamos a ubicar el número irracional raíz cuadrada de 5 en la recta numérica. Tenemos el teorema de Pitágoras. Armamos un triángulo rectángulo de cateto A igual a 2 y cateto B igual a 1. Vamos a encontrar la hipotenusa C de la siguiente manera. Copiamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazamos C igual a 2A, que vale 1, al cuadrado más B, que vale 2, al cuadrado. Seguimos resolviendo. C al cuadrado es igual a 1 por 1, 1, más 2 por 2, 4. C al cuadrado es igual a 1 más 4, 5. Entonces C vale raíz cuadrada de 5, puesto que el cuadrado pasa como raíz. Por lo tanto, hemos encontrado la distancia de la hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada de 5. Nuevamente agarramos un compás
medimos la distancia de la hipotenusa y trasladamos esa distancia a la recta numérica. Y podemos ver que es 2.2 y un poco más. Exactamente sería raíz cuadrada de 5 es igual a 2.2360, 2.2 y un poco más. Pasamos al siguiente número irracional, que es raíz cuadrada de 6. En el ejemplo anterior habíamos ubicado el número irracional raíz cuadrada de 5, que se da por la formación de un triángulo rectángulo con cateto de medida 2 y el otro cateto 1. Y la hipotenusa tenía un valor de raíz cuadrada de 5, mismo que en número irracional es 2.2 y un poco más. Ahora, para ubicar el número irracional raíz cuadrada de 6, vamos a utilizar la medida de este número raíz cuadrada de 5 como uno de los catetos del triángulo. Y a partir de este cateto vamos a formar el otro cateto con una distancia de 1. Recordemos que estos dos catetos deben formar un ángulo de 90 grados. Teniendo el triángulo rectángulo con catetos de las medidas dadas, vamos a proceder a utilizar el teorema de Pitágoras. Copiamos el teorema de Pitágoras y decimos: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazando, lo que queremos encontrar es el valor de esta hipotenusa y vamos a indicar c al cuadrado es igual a ¿cuánto vale? A vendría a ser este cateto, que es igual a raíz cuadrada de 5. Entonces indicamos raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más b, que es el otro cateto, igual a 1. 1 elevado al cuadrado. Seguimos, c al cuadrado es igual, puesto que la potencia al cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas, estas se simplifican y nos queda el valor de 5 más 1 al cuadrado es 1. C al cuadrado entonces es igual a 5 más 1, 6. Por lo tanto, C es igual a la raíz cuadrada de 6. Entonces C vale la raíz cuadrada de 6. La distancia de esta hipotenusa entonces es raíz cuadrada de 6. Nuevamente, con la ayuda de un compás, medimos la distancia de la hipotenusa y trasladamos a la recta numérica. Y como podemos ver, es 2.4 y un poco más. Vamos a verificar con la calculadora y decimos raíz cuadrada de 6 es igual a 2.4 y un poco más, ¿no? De esta manera podemos ir ubicando diferentes números irracionales en la recta numérica. Espero que se haya entendido el video. Muchas gracias por su atención. No olviden dejar su comentario para seguir mejorando. Hasta luego.